versículo 1 al versículo 4, gloria a Dios. En la carta del apóstol Pablo a Tito, verdadero hijo en la común fe. Así que cuando estemos allí nos ponemos de pie y le damos lectura a la Escritura y le entregamos al Señor el tiempo de la palabra para que abunde en nuestros corazones la verdad de Dios. Gloria al Señor. Le doy lectura a Tito capítulo 1, el versículo 1 al versículo 4, después de segunda de Timoteo. Gloria a Dios. Dice la Escritura: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te adoramos en esta mañana. Gloria sean dadas a ti a través de nuestro corazón y de nuestra vida, del anhelo, Señor, y el deseo que tenemos en este momento de ver tu palabra, que hables a nuestros corazones, Señor, y dirija nuestros pasos en este tiempo. En Cristo Jesús te damos gloria, honra y alabanza, y sabemos, Padre, que tu mano poderosa está en control de todo lo que sucede en esta tierra, en este mundo que vivimos, en tu propósito eterno, en Cristo Jesús, Señor nuestro, creador de todas las cosas. Por Él fueron creadas, sean visibles, sean invisibles, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, a Él sea la gloria. Recibimos esta tu palabra en esta mañana y honramos tu nombre, mirando lo que ella tiene preparada para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El ministerio de la palabra número 3, estaremos hablando de la sana palabra o la blasfemia. Quiero que entiendan algo antes de comenzar. Dije Tito, y yo sé que cuesta trabajo muchas veces encontrar estas escrituras, porque posiblemente usted no las lee nunca. Amén. Pero hay en los escritos del apóstol Pablo ciertos escritos que están dirigidos específicamente a los ancianos de la iglesia, es decir, a los obispos, a los pastores de la iglesia, para que ellos sepan lo que había que enseñarle y cómo se debía de dirigir la iglesia de Jesucristo. Y uno de ellos es 1 Timoteo, 2 Timoteo, la carta de Pablo a Tito, Filemón, y estas cartas son cartas que se les llama las cartas pastorales o las cartas enviadas por el apóstol Pablo a estos jóvenes como Tito y Timoteo, que eran discípulos del apóstol Pablo, que Pablo había dejado en ciertas ciudades para establecer iglesias y dirigir la obra en esos lugares. En 1 Timoteo tenemos a Timoteo cuando Pablo le escribe su carta y le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que había mucha guerra entre el judaísmo y lo que era que surgía la palabra de Dios y la salvación. Timoteo posiblemente estaba enfrentando esos temores, amén, de aquellos de lo que servían bajo el Sanedrín y bajo la ley. Pero Pablo le dice: no tengas temor, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y a Timoteo le llama verdadero hijo en la común fe. En el verso 4 dice gracia, misericordia y paz, que son tres palabras muy grandes que todavía no hemos entendido. Muy grande. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Ahora bien, yo quiero comenzar en esta mañana sabiendo usted ya que 1, 2 Timoteo y Tito son cartas ministeriales
específicamente, pero donde aprendemos también como iglesia qué es lo que el apóstol Pablo le indica a los ministros, cómo dirigirse hacia la iglesia con la palabra. Son ciertas direcciones, reglas, amén, que están allí bajo la gracia de Dios, dadas por el apóstol a mí y a aquellos que ministran la palabra del Señor. El profeta Isaías, hablando de esto, el profeta Isaías, cuando dice así será la palabra, cuando dice así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, hablando de la palabra de Dios, sino que hará aquello para lo cual yo la he mandado. Este es Isaías profetizando de lo que Dios decía. El profeta Isaías habla en Isaías capítulo 5 y el verso 1, y si son tan amables, vamos a la escritura de Isaías capítulo 5, y no es mal que Tito, porque después le cuesta trabajo encontrar a Tito. Amén. Isaías, el capítulo 5 del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, el capítulo 5 de Isaías está casi por allá, por el medio de la Biblia. Amén. 5 de Isaías, el verso 1 en adelante. Yo quiero que ustedes vean lo que el profeta Isaías, a través de lo que Dios pone en su corazón, Dios, amén, le habla al pueblo. En el capítulo 5, verso 1, dice, él dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Y es la parábola de la viña de el Señor. Usted sabe lo que es una viña, un lugar donde están un viñedo, donde están los árboles de uva, ¿no? Y donde se saca también, de allí se sacaba el vino. Dice, este es el cantar de mi amado a su viña. ¿Están ahí? Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Es decir, la viña que el amado tenía había sido sembrada en una ladera, en una tierra, en una montaña que era fértil. No tenía por qué dar malos frutos, sino Dios esperaba buenos frutos. La viña fue puesta en una ladera fértil. Dice, la había cercado y despedragado, es decir, limpiada la tierra y plantado de vides escogidas, si dan uvas especiales. Dice, había edificado en medio de ella una torre para cuidar de la viña, y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, dice Dios, esperaba que diese uvas a esta viña del Señor, y dio uvas silvestres. Ahora, las uvas silvestres son malas, son venenosas. Uno se come una uva silvestre y se puede morir. Son uvas venenosas. Y así que él estaba esperando que diese uvas, y cuando la viña dio uvas silvestres, uvas malas. Sin embargo, la viña había sido sembrada en una buena tierra, la viña había sido puesta, amén, y había sido cuidada, ¿verdad? Y ahora él dice en el verso 3, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Recuerda que esto es una parábola. Isaías está profetizando lo que Dios está diciendo. Y dice él, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más? Si la limpié, si le quité las piedras, si la puse en un lugar fértil, si las uvas que sembré fueron uvas escogidas, fueron árboles escogidos, ¿qué se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado qué? Uvas silvestres. Y entonces él dice, mira ahora lo que voy a hacer con mi viña. Dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré y será consumida, aportillaré su cerca y será aullada. Desierta y será podada, no será podada ni cavada, y crecerán el caldo y los espinos, y aún las nubes mandará que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová, el Señor de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperando juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor.
Y lo que está diciendo ahí Isaías es el profeta mesiánico, el profeta más, que habló más de Cristo en la Escritura y del pueblo de Israel. Isaías está diciendo aquí, y Dios le está hablando al pueblo, todo lo que hice, ¿qué haré yo ahora? ¿Qué pasó con mi viña? ¿Qué fue lo que dejé de hacer que yo no haya hecho por ella? Todo lo que Dios hizo por Israel, como Dios contempló a Israel con paciencia, como Dios prometió a Israel todas las bendiciones que fueron prometidas a través de la ley, como los sacó de Egipto, como Dios fue fiel en el desierto, todo lo que Dios hizo por ellos. Y con todo y eso dio uvas silvestres. Con todo y eso se volvieron a los Baales, con todo y eso se volvieron a la brujería, con todo y eso se olvidaron de Dios, con todo y eso hicieron el mal. Isaías dice, ¿qué se podía hacer a mi viña? Dice Dios, que yo no haya hecho con ella. Esperando yo Dios, que diese uvas buenas, ha dado uvas silvestres. Ahora bien, esta es la cosa. Amén. Esta es la cosa. Lo hizo con la viña de Dios, que es Israel, y lo hizo con la iglesia, que es la iglesia, que es el Israel del Nuevo Testamento, que es el Israel de Dios ahora. Amén. Ya el Israel del Antiguo Testamento tiene que entrar por Cristo para venir a ser parte de la iglesia. Recuerda que en este púlpito no creemos que hay dos maneras en que Dios va a tratar, una con Israel y otra con la iglesia. Aquí creemos que para el Israel verdaderamente ser el Israel de Dios tiene que entrar por Jesucristo. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Si hay promesas para el Israel del antiguo pacto, porque esas promesas fueron ellos mirando al futuro, a lo que vendría. Isaías habló claramente de lo que vendría. Hijo nos es nacido, el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio nunca tendrá fin. Amén. Habló de Cristo, habló de su muerte, de su salvación. Ellos no lo entendieron, pero los profetas sí. Los profetas miraron al futuro, y lo vemos en el Antiguo Testamento en muchas escrituras, en el Nuevo, cuando los apóstoles dicen que ellos, dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos hablaba de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Así que no hay excusa, todos tenemos que entrar por la puerta que es el Señor Jesucristo. Lo hizo con la viña del Señor, que fue el pueblo de Israel. Que se podía hacer con mi viña que yo no haya hecho por ella? Dios los mantuvo, Dios los sostuvo, Dios les dio ropa en el desierto, Dios los guió, Dios los libró de Faraón. Después, por años y años y años, Dios trató con ese pueblo. Fue un pueblo rebelde, fue un pueblo que en realidad era duro de cerviz, que era incircunciso de corazón, porque en realidad ellos nunca fueron convertidos, sino que los profetas profetizaron, mataron a los profetas, cortaron a los profetas a la mitad, amén, sacrificaron su hijo a los dioses, a Moloch, a los Baales, ¿verdad? Y se olvidaron de Dios, hasta que aparecieron los profetas otra vez, después de mucho tiempo de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y por otros imperios. Y entonces llegaron los profetas Esdras, Nehemías, llegaron otros profetas que levantaron la ley, que encontraron los libros de la ley y que comenzaron otra vez a darle la ley al pueblo. El pueblo empezó a oír las palabras de Dios y el pueblo empezó a cambiar en ciertas áreas de su vida. Amén. ¿Qué se podía hacer a la viña de Dios que Dios no haya hecho por ella? Y la pregunta mía es, en esta tarde, ¿qué se puede hacer con la iglesia que Él no haya hecho por ella? ¿Qué se puede hacer contigo que Dios no haya hecho contigo? Amén. Entonces vamos a hablar, vamos a ir ahora a Tito otra vez. Estábamos en Tito, la carta de Pablo a Tito, ¿verdad? Y vamos a ver aquí ciertas cosas que están enseñadas a la iglesia, a los ministros de la iglesia, a los obispos de la iglesia, en cuanto a el ministerio de la palabra. Tito capítulo 1 y el versículo 5, ¿verdad? Pablo le dice a Tito que él era verdadero hijo en la común fe.
le habla de la gracia, de la paz. Y le dice en el verso 5, 1:5, por esta causa te dejé en Creta. Había una causa por la cual él lo había dejado en la isla de Creta, allí, ¿verdad? Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, es decir, el anciano, es decir, el ministro, el pastor, que no tenga dos mujeres, que tenga una. Marido de una sola mujer. Parece que en ese tiempo se usaba vivir poco en fornicación, tener dos mujeres. Y Pablo deja claramente, marido de una sola mujer. Hay otra interpretación, que es que el pastor que fue divorciado y tiene ahora otra mujer, estando en el ministerio, ya en realidad perdió el testimonio y no debe de seguir en el ministerio, porque ha sido marido de dos mujeres. Primero la que tuvo, estando con Cristo, vino una, se le sentó adelante, le empezó a hacer gracia, el pastor se enamoró de la mujer, dejó a la mujer de él, la iglesia se desbarató, vino otro pastor y después entonces él salió, se volvió a casar con esa que fue que engañó a su esposa y entonces ahora empezó el ministerio, otro ministerio. Tenía dos mujeres en el ministerio. O sea, hay dos interpretaciones. Una, marido de una sola mujer en el ministerio, una sola mujer, y otra es que tenga una sola mujer. Amén. Entonces ustedes miren a ver lo que quiere decir eso. Dice, el que fuere irreprensible, esa palabra irreprensible, creo yo que lo que está diciendo es eso que dije, marido de una sola mujer después de Cristo. Una sola mujer. Dice, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hijos creyentes, es decir, que los hijos del obispo, los hijos del pastor deben de ser creyentes en Cristo. Son reglas dadas a Dios a través de los apóstoles, aquellos que ministran la iglesia. Amén. Y es, déjenme seguir. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no administrador del dinero, administrador de Dios. Amén. De los misterios de Dios, de la enseñanza de la palabra. Porque hay pastores que son administradores del dinero. El pastor no es llamado a administrar el dinero de la iglesia, es llamado a administrar la gracia de Dios, la palabra de Dios, el ministerio de la palabra. ¿Usted está ahí conmigo? Que no sea soberbio, que la soberbia abunda mucho hoy, porque queremos mandar a Dios, que Dios haga lo que nosotros decimos, y a los hermanos también. El pastor fuerte, el que obedecen, es el que el pastor viene con la batuta en la mano y arrasa con el primero que se mueva. Ese es el que respetan y ese es el que ellos aman, y cuidado que viene por ahí. No soberbio, no iracundo, el que tenga ira, un poco de genio, mejor todavía. Ese sí tiene la fuerza de Dios en él. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, y eso es lo que vamos a hablar, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen la gracia de Dios. Así que vamos a estar hablando, en este momento, vamos a estar hablando acerca de la sana palabra o la blasfemia. Sana palabra o puede haber blasfemia en la iglesia, de aquellos que hablan, de aquellos que ministran, de aquellos que oyen, de aquellos que siguen hablando lo que oyeron. Amén. Sana doctrina, sana enseñanza, una fe sana, dice Pablo claramente. Una fe sana. Y esto es que Pablo ordena a Tito a corregir lo deficiente y establecer ancianos en las ciudades, en las iglesias. ¿Había un problema? Sí. ¿Hay problema hoy? Igual. Amén. Dentro de las congregaciones. Esto está dirigido a los ministros, a los ancianos, pero los ancianos enseñan a la iglesia y la iglesia oye lo que los ancianos dicen. Y dice el capítulo 2, vaya ahí conmigo un momento. Capítulo 2. Estamos en Tito, no nos vamos a mover de ahí. Amén. El capítulo 2, el verso 1 dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina. Algo sano es algo que no está como enfermo. Algo que no es sano es algo que se ha enfermado. Amén. Es algo que se ha contaminado.
es algo que en realidad no ha seguido cuidándose, no ha seguido, ¿verdad? Es decir, si usted no se ocupa de su vida, de su cuerpo, de lo que usted come, de cómo usted vive, usted no puede seguir sano. Amén. Y es lo mismo en la parte espiritual. La vida espiritual nuestra es sana cuando seguimos una sana doctrina, cuando seguimos una sana enseñanza. Pero tú hablas a lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, hay líneas de pensamiento que están de acuerdo con la enseñanza sana, que no está enferma. Pero hay líneas de enseñanza y de pensamiento que no están de acuerdo con la palabra sana. Y son blasfemias. Son blasfemias. Por eso esto se llama o la sana palabra o la blasfemia. Tú tienes que escoger a ver dónde tú estás, a ver dónde tú, amén, te paras. Vamos a suponer, cuando vemos el versículo 15 dice claramente, del capítulo 1, el verso 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces después dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si usted ve que la escritura en el verso 15, muchas veces tomamos este versículo para decir, bueno, todo es puro para mí, porque yo en realidad yo conozco lo que Dios dice y para mí todo es puro. Amén. Es decir, que si yo ahora ando en cuero por allá afuera, o hay una persona en cuero, bueno, eso para mí es puro, yo no estoy, ¿me entiendes? Pero eso no es lo que dice la Escritura. Cuando Pablo está hablando aquí que para el puro todas las cosas son puras, estaba hablando de la ley, estaba hablando de las enseñanzas del antiguo pacto. Amén. Estaba hablando acerca de que la mente del creyente debe ser una mente llena de una conciencia que no esté corrompida, llena de la palabra de Dios. Que hay cosas impuras que para nosotros son impuras y tienen que ser impuras y malas, de acuerdo a lo que dice la Escritura y lo que dice la ley. Por eso dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables. Es decir, que nuestros hechos, si hay cosas, si andamos en impureza, nuestros hechos niegan, ¿verdad?, la verdad de Dios. O andamos en una doctrina que no es sana. Eso son cosas prácticas. Amén. ¿Qué pasa? Usted lee los escritos de los apóstoles, uno y otro. Son cosas que no se practican hoy. Amén. Criticamos a otras denominaciones, a otras líneas, y muchas veces es importante buenas obras. Lo dice aquí al final. En cuanto a toda buena obra, buenas obras, ocúpate de los pobres, de las necesidades, de compartir con los hermanos. Si vemos lo que... tenemos un evangelio hoy que es el evangelio de la soberbia, es el evangelio del yo, es el evangelio de corta, vale, arranca y mete y dale y suelta y cancela. Amén. Pero si usted ve una de las cosas que le dijeron a Pablo, lo primero que le dijeron cuando ellos entendieron que el Saulo de Tarso se había convertido y ahora Dios lo había llamado, le dijeron, ocúpate de los pobres. Lo primero que Pablo hizo, lo primero que hice fue ocuparme de los pobres. Es decir, era una de las costumbres, de las ordenanzas del Señor, ocuparse de los necesitados, de los pobres, de los que no tenían. Amén. Si ellos tenían que bendecir. Si ellos tenían los que tenían, por eso traían propiedades y las vendían, porque era una enseñanza apostólica que se le había dado a la iglesia. Las buenas obras. Nos preocupamos nosotros como creyentes personales en nuestra vida diaria, en personas, en buenas obras, en no vengarnos cuando alguien nos hace el mal, porque eso es una de las cosas que se nos enseña. No, tenemos que ser. Yo oigo hermanos que cuando me hablan, yo digo, Dios mío, qué horror. Amén. Y hay gente que en realidad cree esto, tenemos que vengarnos, pero la pastora está hablando del perdón. En ninguna parte de la Escritura, la Escritura dice que nosotros nos venguemos de algo, pero es algo que está en nosotros. Queremos vengarnos, queremos pagar con lo mismo que nos pagaron. Está impregnado en nuestra carne. Somos hombres vendidos al pecado. Y nos olvidamos de la bondad de Dios, nos olvidamos de la misericordia de Dios, nos olvidamos de
la sana doctrina de lo que Dios en realidad nos enseña acerca de esto. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Es decir, que la sana doctrina conlleva que una fe sana, no una fe manipuladora, no una fe, amén, para sacar provecho, una fe sana, un amor sano, un amor que sea basado en realidad en la palabra de Dios, un amor sano y una paciencia sana. Eso es lo que dice ahí. Sana fe, sano amor y sana paciencia. Eso es lo que es la gracia de Dios. Eso es lo que conlleva la gracia de Dios. Eso es lo que envuelve la gracia de Dios y lo que la gracia de Dios nos enseña. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la sana fe, con un amor sano, con una paciencia sana. No solamente a los ancianos, sino se lo dice a las ancianas también. Para aquellos que tienen un problema con las hermanas que Dios llama en la iglesia, estoy diciendo las que Dios llama, como los pastores que Dios llama de verdad, porque están los que se llaman ellos y aquellos que los llaman también. Pero los que Dios llama, hay ancianas también y hay ancianos. Dice el verso 3, las ancianas asimismo sean reverentes. Y cuando se está hablando de ancianas aquí, no se está hablando de una hermana que tenga 105 años y tenga el pelo blanco. Amén. Se está hablando de ancianas, de mujeres que sí eran mayores, pero estaban para ministrar, amén, la iglesia del Señor y a las hermanas, que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Maestras del bien. Enseñar a quién? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a quién? A sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, es decir, que las mujeres jóvenes de hoy sean prudentes. No se dejen llevar por cualquier pensamiento, sean castas, limpias, sanas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas, hermano, esto está en español, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Cuando las mujeres jóvenes no se sujetan al marido por causas que sabemos, de esta la degeneración del ser humano y de los puestos que Dios nos da dentro del matrimonio y del núcleo cristiano, amén, blasfemamos la palabra de Dios. Cuando nosotros no seguimos la verdad de Dios, blasfemamos la palabra de Dios. Cuando no andamos en una sana fe, una sana doctrina, una sana paciencia, blasfemamos la palabra de Dios. Somos blasfemos, andamos en mentira, desobedecemos, amén. En realidad, estas son cosas que no son agradables a la gracia, a la verdad de Dios, a la gloria del Señor. ¿Usted está ahí conmigo? Amén. Y esto es para los ministros que le enseñen a la iglesia, y es para la iglesia que entienda estas cosas. Amén. El ministerio de la palabra que Pablo le enseña a Tito, le enseña a Timoteo, le enseña a todos los que estuvieron bajo su ministerio, ¿verdad? Para que sigamos una enseñanza sana. Enseñanza sana o blasfemia. Y la iglesia ha recibido muchas blasfemias, muchas enseñanzas que están enfermas, que no son sanas. La iglesia ha seguido esa enseñanza. Amén. Como digo, se ha perdido la bondad de Dios, se ha perdido la paciencia de Dios, se ha perdido la misericordia de Dios para establecer entonces un ministerio de la palabra que está regido bajo la soberbia, bajo la obligación, amén, bajo ese llamado que muchas veces se cree uno que hay en el ministro por, como dice la Escritura, si vamos allá a Pedro, el apóstol Pedro dice claramente que Dios puso a los ancianos en la iglesia, no a enseñorearse de la iglesia, sino a cuidar de la iglesia. Y la manera de cuidar de la iglesia es a través de la enseñanza de la Escritura. A mí Dios no me llamó a arreglar a nadie en la iglesia en el sentido de que ahora lo llamo por un cuartico y le canto las 40. Amén. Ese no es el llamado,
Si tú como pastor ahora coges y llamas a una hermana que a lo mejor está en un pecado y la llamas al cuartico, porque eso es lo que hace la iglesia tradicional, tenemos un cuartico, uno va a parte allá y el otro acá, y usted le dice al cura lo que usted ha hecho, y el cura le dice, no me diga, bueno, 4 Ave María, 15 no sé cuánto, 27 rodillas, no sé, amén. Y lo mismo hace el evangélico. Entonces cogemos, después de enterarnos de todo lo que está haciendo la hermana o el hermano, lo metemos en un cuarto, le cantamos las 40, amén, y le decimos, sí, hay ciertas cosas en las que trabajan en la iglesia que el pastor debe estar mirando y observando y arreglando, pero todas las cosas deben de ser decentemente y con orden y bajo la gracia de Dios. Nosotros tenemos que aplicar gracia sobre gracia. Y cuando uno no llega a entender la gracia de Dios, entonces está en un gran problema. Amén. Porque hay hermanos que en realidad no entienden la bondad de Dios, entienden entonces la maceta de Dios y quieren que la iglesia funcione como funciona el mundo, como funciona el mundo secular. Y esa no es la dirección de la iglesia. Eso no fue lo que Dios, amén, nos mandó a nosotros. Oiga lo que dice la Escritura aquí claramente. Amén. Dice, hablando de los ancianos y las ancianas, dice el 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Y habla de los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y vuelve a hablar de las buenas obras. Se nos olvidan las buenas obras. Ejemplo de las buenas obras, que el creyente debe tener buenas obras, debe tener amor por el prójimo. Amén. Y obras buenas de la fe en Dios, buenas obras, cosas buenas, que cuando la gente lea nuestra carta tenga olor de su conocimiento. Eso es lo que dice Pablo. Somos cartas escritas a los hombres, ¿verdad? Donde quiera que estamos. Buenas obras. Y a los siervos que se sujeten a sus amos. Oiga esto. Dice que esta palabra es irreprochable. El 8. Oiga lo que dice el 8. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, ¿verdad? Porque andamos en Cristo, andamos en la verdad, andamos en una palabra sana, andamos en la doctrina de la gracia. Dice el 8. Palabra sana e irreprochable. ¿Están ahí? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los jóvenes, a los siervos, que se sujeten a sus amos. En ese tiempo habían esclavos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y he visto a través de las cartas de los apóstoles la bondad, la misericordia, el amor hacia las necesidades, ¿verdad? Que es parte de lo que le falta a la iglesia esta evangélica soberbia que existe hoy. Dice el verso 11, porque la gracia de Dios, después dice que adoptemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Nuestro Salvador es Cristo, es nuestro Dios Salvador. Dice el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Es decir, lo mismo a los negros, que a los blancos, que a los reyes, que a los que no son reyes, que a los que tienen estudios, que a los que no tienen, a todas las razas. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad es lo contrario a la piedad, a las buenas obras, a los buenos deseos y a los deseos mundanos, que renunciemos a los deseos mundanos, a la impiedad y vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa, y que dice ahí, y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Pablo aquí a Tito le dice, Él es Dios y Salvador. Dios y Salvador. Yo estaba oyendo un hermano diciendo, citando a este hermano que es muy conocido, que se llama John MacArthur, él dice, él está explicando, este pastor de la ciudad está explicando cómo es que John MacArthur dice, amén, que si uno no cree que Jesucristo es Dios,
en realidad es una bomba atómica. Uno no ha querido en realidad lo que Dios establece en su palabra. Esto es algo grande. Yo lo estoy oyendo, digo, pero ¿y esto creo que está hablando el hermano? Porque en realidad la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Y no es porque lo dice John MacArthur, es que la Escritura lo dice. Amén. Yo y el Padre uno somos, y aquí la palabra nos enseña acerca de nuestra salvación. El asunto de lo crees tú. Tú que predicas lo crees. Tú que enseñas lo crees. Amén. Sí, los hermanos lo creen, pero lo crees tú. Y entonces, cuando yo oigo estas cosas, yo digo, Dios mío, estamos hablando de iglesias pudientes, iglesias grandes. Dice que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, que vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Oiga lo que dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación que gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oiga, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, maldad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso, y vuelve otra vez a repetirlo, de buenas obras. Busque usted la palabra buenas obras en el Nuevo Testamento y vea cada vez que los apóstoles mencionan las obras buenas de la fe en Dios. Obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Hay iglesias que le está pasando lo mismo que a nosotros. Les vendieron el local, se tienen que mudar. Están buscando dónde están y tocan a puertas de otras iglesias. Iglesias que posiblemente son de la misma denominación. Y los mismos de la misma denominación le dicen que no. Le dicen que no. Por muchas razones que no voy a entrar en detalle. Amén. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Cuando habla de buenas obras. Y una obra buena es abrirle la puerta a una iglesia que Dios ha llamado a un hermano que está buscando dónde está. Y los hay muchos. Hay muchas iglesias que hoy están cerrando por no tener dónde estar. Hay iglesias que mueren por eso mismo. Amén. Por el problema del pago de la renta, de las necesidades que hay. Y en aquel tiempo los apóstoles buscaban la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia, ¿verdad? Que se unieran en las obras que Dios había preparado. Dice, celoso de buenas obras, que seamos celosos de buenas obras. Esto habla, le dice Pablo a Timoteo, y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. Y yo le exhorto a usted a que busque esa palabra, buenas obras. Cada vez que los apóstoles mencionan las buenas obras que tienen que ver con la sana doctrina, tienen que ver con una sana fe, con un sano amor, con una sana paciencia, amén, tienen que ver y tienen que estar de acuerdo con la doctrina de la gracia del Señor. Capítulo 2 y el verso 2 es tan poderoso: que los ancianos sean sobrios y serios. Amén. El capítulo 3 habla de que se sujeten a los gobernantes y autoridades, aunque usted no sea del mismo pensamiento del que está gobernando. Hay que sujetarse, hay que obedecer, hay que estar dispuesto. Y vuelve a pronunciar en el capítulo 3 y verso 1, lo vuelve a mencionar. Dice, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Lo vuelve a repetir, toda buena obra. Nosotros fuimos llamados a buenas obras de la fe en Dios. Fuimos llamados a caminar en buenas obras de la fe en Dios, a bendecir. Somos bendecidos para bendecir. Hemos sido salvos para llevar salvación. Dios nos bendice para bendecir a otros. Para eso estamos en esta tierra, para bendecir. Somos la iglesia del Señor, la sal de la tierra, para bendecir, para dar sal, para dar sazón, para dar vida. Amén. Claramente. Oiga lo que dice, recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Le dice Pablo a los que van a ministrar, a los ancianos, a las ancianas, a la iglesia, a todos, que a nadie difamen, verso 2, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre
para con los hombres. Hoy día hay que andar con mucha mansedumbre porque el mundo está lleno de ira y de odio. Hay que andar con amor. Hay que, como dice el proverbio, que mejor es una cucharada de miel que un tanque lleno de hielo. Amén. Tenemos que andar en el amor de Dios, en la amabilidad de Dios, en una fe sana, en una gracia que fue destinada a nosotros y poder caminar en ella. La gracia abarca tantas cosas que todavía tenemos que aprender, que seamos amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, con los difíciles y con los que no son difíciles, porque nosotros, verso 3, y esto es porque el apóstol nos está exhortando a los que ministran y a los que oyen, que debemos de ser, amén, de aquellos que andan en buenas obras, en el amor de Dios, en una fe sana, en una paciencia sana, porque el verso 3 lo dice. ¿Está usted conmigo ahí? Capítulo 3, verso 3. Porque nosotros, diga nosotros, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, no fuimos nosotros, fue Él. Amén. Si estamos en Cristo es porque Él nos llamó, no porque nosotros nos llamamos. Si estamos en Cristo es porque Él nos predestinó, no porque nosotros lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Y el 4 dice claramente, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Vuelve a repetir, Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Dios, nuestro Salvador. Y su amor para con los hombres. Su amor para con los hombres que Él ha amado. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Mira, anteriormente, si estás entendiendo lo que estoy hablando, Él habla de buenas obras. Él habla de una doctrina sana. Pero después le dice, no se gloríen. La cuestión aquí es lo que yo dije en Efesios 2, que las obras fueron preparadas por Dios. Pero dice claramente que nos salvó, verso 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino por su misericordia. Su misericordia. Es decir, aquello que merecíamos, que Dios nos libró de lo que merecíamos. Esa es la misericordia de Dios. Merecíamos la muerte, Dios nos dio a Cristo. Esa es la misericordia de Dios. Por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insista con firmeza para que los que creen en Dios, y vuelve a repetirlo, procuren ocuparse en buenas obras. Buenas obras. Y a eso nos llamó Dios. Dios nos ha llamado a buenas obras. Dios nos ha llamado a seguir una sana doctrina. Dios puso en la iglesia. ¿Qué hizo el Señor con la iglesia? Termino con lo que comencé en Isaías. ¿Qué se podía hacer a mi viña? Le dijo Dios al pueblo de Israel, que yo no haya hecho por ella. ¿Qué se podía hacer a la iglesia que Dios no haya hecho por ella? Es otra pregunta. La iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo llamado, el pueblo salvo por gracia, por su misericordia. ¿Qué se podía hacer? ¿Qué puede hacer Dios para alegrarte cuando tú estás triste? Cuando tú no crees. Cuando tú vives una vida de impiedad. Cuando tú en realidad no has visto y porque en realidad la palabra no ha hallado cabida en ciertas áreas en tu vida. ¿Qué pasa en tu vida? Es como si lo que Dios hizo no tuviera valor. O muchas veces la pregunta es, ¿seremos salvos? ¿Conoceremos la verdad de verdad? ¿Estaremos convertidos a la palabra? A la simiente incorruptible que es Cristo. Porque no hay uno que haya nacido de nuevo. No hay uno que sea buena tierra.
No hay uno que sea hijo que Dios no actúe en su vida, guíe sus pasos, y en el valle de sombra de muerte el Señor lo bendiga, lo levante y lo establezca y lo saque. Amén. ¿Qué se podía hacer a mi niña que yo no haya hecho por ella? Le dijo Dios al pueblo de Israel. ¿Qué se podía hacer a la iglesia que Cristo no haya hecho por ella? Usted va a la Escritura y oiga lo que dice la Biblia respecto a esto. ¿Qué se podía hacer a la iglesia que Cristo no haya hecho por ella? Vaya al capítulo 8 de Romanos y veamos esta escritura. Dios nos habla hoy y dice claramente el verso 32, no voy a leer los anteriores, capítulo 8 de Romanos, el verso 32. ¿Qué se podía hacer a mi vida? Amén. Ahora, si yo he oído la verdad, ¿qué me falta a mí como creyente para dar buenos frutos, para caminar en buenas obras, para vivir en una fe sana? Y todo esto que he hablado. En el verso 32, Romanos 8:32, ¿están ahí? Dice la Escritura lo que Cristo hizo por ti y por mí. Dice, el que no escatimó. Usted sabe que nosotros escatimamos muchas veces hasta al darle a Dios o hacer algo por alguien o una buena obra, escatimamos. Y dice aquí la Escritura, el que no escatimó, ¿lo podía haber hecho? Claro, él es Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. ¿Usted está viendo lo que dice la Escritura? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas que nos llevan a la salvación y a caminar en la salvación, Dios nos las da. Amén. Dios nos da lo que necesitamos. La providencia de Dios poderosa. Dios nos da lo que necesitamos para seguir en Cristo. No más de lo que necesitamos. Dios nos da lo que necesitamos, lo que nos conviene en el propósito divino. Está la dádiva, el cuidado, la mano de Dios, aún en el valle de sombra de muerte. Ahí está Él bendiciendo nuestra vida, cuidando nuestra vida. Y que la ha escondido con Cristo en Dios, Satanás no la puede tocar. Sino que lo entregó por todos nosotros. Nosotros, la iglesia. ¿Qué se podía hacer a mi viña? Bueno, a la iglesia. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Las palabras de Pablo a los colosenses son tan poderosas que debiéramos de analizar esto en cuanto a la bondad de Dios y su misericordia. Cuando el apóstol Pablo dice claramente, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo poder, de todo principado y de toda potestad. ¿Qué te falta a ti para tener el gozo del Señor? ¿Qué te falta a ti para poder leer la Escritura, para poder ver lo que la Escritura dice? Nada, no te falta nada. Amén, lo tienes todo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, Dios lo dio todo. Y hay creyentes buscando por aquí, buscando por allá, yendo por acá, yendo por allá, y sucede que Dios nos lo dio todo ahí, aquí, en este momento, en el lugar de necesidad, en el lugar de angustia, en el lugar, ahí está Él. Si creemos, Dios se manifiesta en la vida del creyente con poder. Nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos, todas las cosas para guiarnos y llevarnos a la verdad. Completos en Cristo, no nos falta nada, no necesitamos nada de la ley en cuanto a los rudimentos, no necesitamos nada más, no necesitamos, amén, tratar de agradar a Dios en cosas que en realidad no son gracia, no son verdad, sino que nuestra vida debe ser una vida de buenas obras, una vida
conforme a la Escritura, una vida de amar la palabra de Dios, porque cuando vemos esto, que dice claramente aquí, porque no hay quien nos separe del amor de Dios, no hay quien nos acuse, amén, no hay nada. Hay una seguridad en Pablo que en el versículo 38 dice, vaya ahí conmigo, terminamos ahí, dice en el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni una guerra nuclear, nada, ni ninguna otra cosa, nada más creada nos podrá separar del amor de Dios. No del amor tuyo hacia Dios. No. Si hay veces que tú no amas a Dios, ¿por qué usted cree que no hay gente aquí? Porque no aman a Dios. No están amando a Dios. Y yo lo siento mucho. Amén. Lo que usted puede pensar. Amén. Cuando uno no está en la congregación es porque no ama a Dios. Vaya a otra. No ama a Dios. Amén. Nosotros somos llamados a congregarnos, somos llamados a participar de las buenas obras, somos llamados a bendecir, somos llamados a llevar la verdad. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Nadie nos puede separar de su amor, de su misericordia, de su cuidado, de su gracia. Amén. Y yo simplemente quería que tuvieras ciertas cosas que debes de leer después otra vez allí, para que no se te olviden. Amén. Y veas que la sana enseñanza conlleva todas estas cosas. A usted no le falta absolutamente nada, sino caminar en buenas obras, creer lo que Dios le ha dado, vivir a Cristo en su corazón en fe, en agradecimiento, aún en medio de la prueba, en medio de la necesidad, aún en el valle cuando usted pasa por ella, aún cuando las finanzas están difíciles, aún cuando uno no ve, nuestro consejo no viene de nadie más que de Dios, nuestro cuidado no viene de nadie más que de Él. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo, Él es nuestro amparo, Él es nuestro auxilio en la tribulación. Aunque se echen los montes a la mar, la palabra dice claramente, ahí está el Señor en nuestra vida guiando nuestros pasos, porque ese es el gran propósito en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué se podía hacer? Más nada se puede hacer. Cristo dio su sangre por ti. Cristo redimió tu vida para que tú tuvieras vida eterna. Y eso es una gran gloria para la vida del creyente. ¿Eres salvo? Dale gloria. ¿Estás triste? Haga oración. ¿Estás alegre? Cante alabanza. Pero usted es parte de la iglesia que debe de entender la grandeza, la gloria, lo que Dios ha hecho por su vida. Padre, te adoramos en esta mañana. Bendito eres, Padre, en nuestros corazones. Gracias por la provisión espiritual que tú traes a nuestra vida, por esta tu palabra